Reglamento Nacional para la Prevención del COVID-19 para viajes internacionales a Guatemala fue actualizado por 11ª vez y entrará en vigencia a partir del 10 de enero del 2022. Los pasajeros provenientes de otros países deberán presentar previo a su abordaje un carné o constancia de vacunación, consignando la aplicación del esquema completo de inmunización, siendo la última dosis administrada en personas mayores de 12 años 2 semanas antes al arribo. El viajero también deberá adjuntar una constancia de prueba negativa, ya sea de antígeno o PCR, en el laboratorio certificado en su país. La prueba deberá ser en el marco de los 3 días anteriores al vuelo. Buenas noches, tenemos muchas noticias para ustedes. Nos da mucho gusto que ya se encuentre sintonizando la señal de Noticiero Guatevisión. Vamos de inmediato con la información. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Con tasas de interés desde 1.75% mensuales. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presenta. Niña de 6 años se debate entre la vida y la muerte, víctima de un accidente vial provocado por un piloto que conducía bajo efectos del alcohol. Será operada en Año Nuevo. Fin al sueño americano. Estados Unidos deporta este miércoles a más de 240 migrantes guatemaltecos que fueron trasladados en 3 vuelos desde la Unión Americana. Se conmemoran 25 años de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala. Al acto oficial no acude ninguno de los presidentes de los organismos del Estado. Ministro de Salud Francisco Coma considera que la variante Omicron puede estar presente ya en Guatemala y ser una de las causas del crecimiento de la positividad. Y el mundo registró un récord de casos de COVID-19 en los últimos 7 días, con al menos 935,000 contagios detectados. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Visita multimoney.com. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presentó. Bueno, iniciamos informándole que Estados Unidos reanudó la deportación de migrantes guatemaltecos. Este miércoles arribaron 3 vuelos con 247 retornados con nacionales. Conversamos con algunos de ellos, quienes relataron la experiencia vivida y los retos de despertar del sueño americano. La mañana de este miércoles 29 de diciembre arribaron al país los últimos 3 vuelos con migrantes irregulares retornados vía aérea desde Estados Unidos. Me agarraron el miércoles 22 me agarraron. Estuve 8 días en prisión, junto con otras 24 personas. Nos atendieron decentemente bien, estuvimos bien. Tal vez nos daban cobija o algo, compartíamos, pero todo fue bien. La comida, pura chuchería, snacks dicen ellos, una que otra fruta. Ya al retorno veníamos bien esposados. Wilson es un joven de 20 años cuya familia fue afectada por el paso de las tormentas Eta y Iota, lo que lo llevó a migrar a Estados Unidos para ayudar a su padre. Mi papá se metió en una deuda cuando se inundó Campur. ¿Se metió en una deuda y necesitaba ayudar a pagar? Sí, porque mi papá ya está viejito, queríamos ayudar para pagar, porque él solo no puede. ¿De cuánto es la deuda? La deuda, más o menos unos 200,000 para una casa buena. ¿Y ese dinero fue para reconstruir la casa? Sí, para reconstruir una casa. Era para reconstruir, pero cuando se inundó ya no nos dio tiempo de recoger todas las cosas que teníamos comprado ya, como hierro, cemento, bloc, arena, llevó todo el agua. Como estas, hay muchas historias de guatemaltecos que han visto frustradas sus aspiraciones de obtener una mejor vida en Estados Unidos. De hecho, según cifras de migración, cerca de 18,000 guatemaltecos fueron retornados vía aérea al país en el 2021. Con imágenes de Edwin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Mire,
autoridades mexicanas confirmaron que de los 114 migrantes centroamericanos que resultaron heridos en el accidente ocurrido el 9 de diciembre en la ruta de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 85 han sido dados de alta, pero 22 aún están hospitalizados. La mayoría son guatemaltecos. De acuerdo con el último reporte médico, el estado de salud de 11 migrantes es grave, 9 están delicados y 2 con pronóstico de muy grave. Electroral, el suero preferido de las familias guatemaltecas, presenta. Mire, según las autoridades de salud, la variante Omicron ya podría estar presente en el país. Esto debido a que han notado un incremento en la positividad de personas con coronavirus, entre los cuales hay casos de viajeros de países en los que predomina la cepa. Aunque el país aún espera los resultados de una secuenciación de pruebas, las autoridades de salud sospechan que la variante Omicron del coronavirus ya podría estar presente en Guatemala. Hemos dado seguimiento de casos positivos y entre ellos hemos encontrado viajeros provenientes de países en donde la variante Omicron es predominante, lo cual nos hace considerar que dicha mutación de virus puede estar presente ya en Guatemala y ser una de las causas del crecimiento significativo en la positividad, aunado al relajamiento de las medidas de prevención en las fiestas de fin de año. 9 departamentos han evidenciado un aumento en la positividad que rebasa el 10%. Además, según las autoridades de salud, han determinado que un 85% de los pacientes hospitalizados no estaban vacunados o no contaban con esquema completo, lo que genera problemas para afrontar esta cepa que es más contagiosa, por lo que de continuar con la tendencia de aumento en la positividad de casos, se evaluarán medidas. De continuar con este crecimiento en los porcentajes de positividad, nos veríamos en la necesidad de implementar acciones de contención tales como cordones sanitarios, entre otros. Cabe mencionar que con la variante Omicron, una persona infectada tiene la capacidad de contagiar a 10, por lo que podríamos tener un número de casos positivos en aumento muy rápidamente. Las autoridades también hicieron un llamado a la población para acudir a vacunarse. Este día arribaron al país 1.9 millones de dosis de vacunas Sputnik V, con lo cual Rusia aún debe al país 123,000 dosis. Hasta el momento las autoridades no han aclarado qué ocurrirá si Rusia cumple con las entregas, tomando en cuenta que meses atrás dieron a conocer que interpretaban que con la renegociación, si se entregaban las 8 millones de dosis este año, el país tendría que comprar las 8 millones restantes. Para este jueves a las 9 horas está programado un nuevo vuelo con el resto de dosis. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, Europa enfrenta una aplastante ola de contagios por COVID-19 a pesar de tener a un amplio porcentaje de la población vacunada. El surgimiento de la variante Omicron contagia a cientos de miles de personas cada día y los países imponen restricciones. Europa enfrenta una cuarta ola de contagios con cifras récords que casi superan las del invierno pasado, cuando el continente iniciaba la campaña de vacunación. Este aumento, similar a lo de Estados Unidos, se debe a la nueva y súper contagiosa variante Omicron, que junto con la Delta crean una tormenta perfecta de infecciones. Los estudios sugieren que Omicron es más leve que Delta, con una probabilidad del 30 al 70% menor de que las personas infectadas terminen en el hospital. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advirtió que un aumento en los casos en Europa empujará los sistemas de salud al borde del colapso frente a un tsunami de infecciones. La presión sobre los sistemas de salud no se debe solo a los nuevos pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización, sino que también una gran cantidad de trabajadores de la salud se están enfermando. Francia ha reportado el número más alto de casos nuevos diarios de COVID en Europa y las autoridades francesas pronostican que en enero la variante Omicron será la dominante, con posiblemente 250,000 contagios diarios. Hice un cálculo rápido antes de esta sesión y esto significa que durante todo el día, toda la noche, más de 2 personas dan positivo con el coronavirus cada segundo. Pero Francia no fue la única que batió récords. Italia, Grecia, Portugal e Inglaterra también registraron máximos históricos. Por eso muchos países volvieron o pronto volverán a imponer duras restricciones o toques de queda. Ya las celebraciones para la Nochevieja fueron canceladas en casi todas las ciudades.
Largas son las filas para recibir las dosis de refuerzo o simplemente una prueba anti-COVID-19. Alemania ordenó a los no vacunados que permanezcan en sus casas, una decisión que sucesivamente ha llevado a una repentina reducción de contagios en el país. Entre tanto, el Reino Unido, a pesar de un aplastante aumento de casos en las últimas semanas, decidió por ahora no tomar ninguna medida restrictiva y seguirá monitoreando la situación. Jacopo Luzzi, Voz de América, Europa. Mientras Estados Unidos ha alcanzado su promedio más alto de casos nuevos de COVID, a medida que la variante Omicron se propaga a un ritmo vertiginoso, en medio de problemas de pruebas y escasez de trabajadores de la salud. El promedio de casos nuevos en los últimos 7 días es de 265.427, superando el pico anterior de 251.989, establecido a mediados de enero de este año. Se mostró un rastreador mantenido por la Universidad Johns Hopkins. La cepa Omicron, fuertemente mutada, representó alrededor del 59% de los casos nacionales de Estados Unidos y es la más transmisible vista hasta la fecha. Con frecuencia es capaz de eludir la inmunidad previa conferida por la vacunación y la infección previa, así dijeron los expertos. Electroral, el suero preferido de las familias guatemaltecas, presentó. Y de regreso a nuestro país, desde meses atrás, las autoridades han reconocido que existe cierto rechazo de la población a la vacuna Sputnik V. Sin embargo, conversamos con varios ciudadanos para conocer su percepción acerca del biológico y vea lo que dijeron. Es porque necesito viajar y entonces si no tengo la vacuna con la que pueda viajar no puedo usarla, así que el Sputnik no es práctica para eso. Ahorita los Estados Unidos no está recibiendo quien se vacune con la, ¿cómo se llama? La Sputnik, sí, no. Yo fui directamente y busqué esa vacuna. ¿La Sputnik? Ajá. ¿Por qué la buscó, digamos? Porque era la más completa. Tal vez es cuestión de, ¿cómo le dijera yo? Tal vez un mito, tal vez, ¿no? Porque todas son buenas, ¿verdad? Mire, aún en casos como este siempre hay historias importantes, inspiradoras que debemos conocer. Más de 10 millones de vacunas se han administrado en el país en los últimos 10 meses y detrás de cada dosis aplicada hay un héroe en primera línea de combate que enfrenta jornadas largas de trabajo, condiciones adversas y en algunos casos arriesgan su propia vida. Sin embargo, los vacunadores han demostrado con creces su valor, coraje y vocación, llevando la vacuna contra el COVID a cada guatemalteco que así lo desea para intentar dar vuelta a la página de la pandemia. Por esta circunstancia, este año Prensa Libre decidió reconocer el trabajo de los miles de vacunadores en el país en su sección Bien Hecho 2021. Niña se debate entre la vida y la muerte luego de ser arrollada por un vehículo que era conducido por una persona bajo efectos de licor. El tema, luego de la pausa. Continuamos con más información. Una niña de 6 años es sometida a una operación y su estado de salud es grave. Ella fue atropellada junto a sus padres cuando transitaban en motocicleta en Jutiapa. Una niña de 6 años lleva 4 días en tratamientos médicos en el Hospital Roosevelt. Ella proviene de Jutiapa debido a que quedó lesionada durante un incidente de tránsito. Un día después de Navidad, la pequeña transitaba en motocicleta junto a su madre y su padre. Un primo conducía otra moto en la ruta a Santa Catarina Mita, Jutiapa. Sin embargo, fueron arrollados por una camioneta que transitaba de manera descontrolada, según testigos. En ese percance hubo 3 muertos, los padres de la niña, Wendy Roxana Lucero y Henry Meléndez. Este último era un periodista local. Además, murió Herbert Meléndez, un primo que viajaba solo en otra motocicleta. Automovilistas el domingo último grabaron cuando la camioneta transitaba descontroladamente en la ruta Santa Catarina Mita, Jutiapa. Minutos después, adelante en esa misma carretera, atropelló a los motociclistas. La sobreviviente al incidente de tránsito ha sido la niña de 6 años. La nena con politraumatismo, ¿verdad? Entonces la niña vino en ventilación mecánica artificial, o sea, asistida,
se da, ¿verdad? Aquí en el Hospital Roosevelt, la niña ingresó aquí a las áreas críticas de nosotros y fue manejada multidisciplinariamente por ortopedia, cirugía pediátrica, la área crítica de pediatría y rayos, con diagnósticos de politraumatismo, tenía un estallamiento del vaso en el hígado y fracturas múltiples y un golpe en la cabeza así fuerte. Entonces la niña se operó, se logró aplacar la hemorragia, se controló la hemorragia, se puso empaques, se estabilizaron las fracturas y la niña está actualmente en el intensivo de pediatría. El fin de semana último, la niña fue sometida a una intervención quirúrgica y su estado de salud se mantiene grave. El conductor que atropelló a los motoristas es Raúl Llanes Ronquilla, de 63 años, y fue detenido por la Policía Nacional Civil. Reportó Edwin Pitán. A temas de salud y hablamos nuevamente del coronavirus porque la variante Omicron versus la variante Delta, los científicos observan ansiosos el desarrollo de una batalla que podría determinar el futuro de la pandemia. ¿Podrá el competidor más reciente de Delta que predomina en el mundo desbancarla? Esto es lo que dicen los expertos. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Tras analizar los datos de Sudáfrica y Gran Bretaña respecto a la propagación de las variantes del COVID-19, algunos científicos dejan entrever que Omicron podría ser la vencedora. Según su reporte, aún es muy pronto para tener un resultado final, pero cada vez llega más información que evidencia que Omicron desplazará a Delta en muchos lugares. En Estados Unidos, personal de la Clínica de Mayo en Minnesota aseguran que si Omicron sustituirá a Delta en el país, podrán saberlo en aproximadamente 2 semanas. La rapidez con la que Omicron ha infectado a la gente hizo que Sudáfrica pasara en poco tiempo de un periodo de baja transmisión, con un promedio de menos de 200 casos nuevos al día a mediados de noviembre, a más de 16,000 diarios el fin de semana. Sin embargo, los científicos afirman que no está claro si Omicron se comportará en otros países de la misma manera. Los primeros datos de Sudáfrica muestran que las tasas de reinfección son mucho más altas con Omicron que con las variantes anteriores, lo que sugiere que el virus está escapando de la inmunidad. También muestra que el virus parece estar infectando a personas más jóvenes, sobre todo a las que no están vacunadas, y que la mayoría de los casos en los hospitales han sido relativamente leves. Pero mientras el mundo espera respuestas, los científicos sugieren que la gente haga todo lo posible para protegerse. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Tenemos más noticias, regresamos luego de una pausa. ¿Qué actividades realizó el gobierno para conmemorar los 25 años de los acuerdos de paz? Las imágenes e información luego del corte. Este miércoles, Guatemala recuerda el final de una guerra que cobró la vida de miles de personas entre una guerrilla socialista y el ejército. Pero al llegar a un cuarto de siglo del final del conflicto, Otto Ángel nos cuenta cómo la fecha parece más lejana para la administración de Alejandro Yamatei. En Esquipula sonaron las campanas. Y en Caminal-Juyú, el tambor de los sacerdotes mayas también se dejó escuchar. Pero en el Palacio Nacional de la Cultura, los actos para recordar el fin del conflicto armado interno fueron poco bulliciosos, por no decir discretos. Aquí, donde los delegados del gobierno y la guerrilla sellaron el fin de una guerra de 36 años, 200,000 muertos y 45,000 desaparecidos, los actos fueron limitados y sin la alta representación del Estado. Lamentablemente el aforo era limitado, la participación fue limitada, pero nunca es tarde para hacer esto.
El presidente Yamatei me ha manifestado a mí su compromiso de impulsar lo que está pendiente de los acuerdos de paz, de redimensionar la reconciliación nacional, que es algo importantísimo. Sin presidente, vicepresidente, los presidentes del Congreso y el organismo judicial, ni el cuerpo diplomático, los actos fueron encabezados por el ministro de Cultura y Deportes, el secretario ejecutivo de la COPADE y un congresista que fue negociador en 1991. Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. La desaparecida guerrilla, convertida ahora en partido político, lleva ya varios años sin participar en actos oficiales. Pero tampoco el ejército mandó a su ministro de la Defensa, su máxima representación. Varios de los firmantes del acuerdo y sus testigos han muerto. 3 de los 4 comandantes guerrilleros. Por el ejército, el signatario fue Otto Pérez Molina, quien purga prisión por varios casos de corrupción. Álvaro Arzú, presidente en ese entonces, que firmó como testigo, falleció hace ya varios años. Y aunque el gobierno dibujó la idea de replantear la cultura de paz en el país, parece que la paz como acto final de una guerra fratricida ya no retumba en el imaginario de la política guatemalteca. Con imágenes de Byron García para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Bueno, los ciudadanos recordaron el cese del conflicto armado interno hace 25 años con la firma de los acuerdos de paz, pero señalan carencias de ese tratado. 25 años después de la firma de los acuerdos de paz, algunos guatemaltecos recuerdan el acontecimiento histórico. Fue el cese al enfrentamiento armado entre el ejército y fuerzas guerrilleras. El conflicto armado acabó y 25 años después algunos ciudadanos evalúan esa tregua. Señalan que poco se ha cumplido y hay escaso desarrollo que se ha logrado para las comunidades indígenas. Creo que a raíz de la firma de los acuerdos de paz ha habido cambios importantes. Obviamente ya no oímos todas aquellas noticias nefastas de aquellos encuentros que hubo y donde hubo masacres, donde se exterminaron prácticamente algunas comunidades. Creo que sí ha habido cambios, sin embargo creo que también falta mucha voluntad política para poder alcanzar una paz realmente firme y duradera. Yo percibo que han habido muy pocos cambios, o sea que había muchas expectativas, pero realmente fue poco lo que se alcanzó de los acuerdos. Por ejemplo, ¿qué cree que fue vital en cuanto al cambio y dónde hay atraso? Mire, lo que yo siento es que sí ha habido un poco más de libertad de expresión. En el tiempo de la violencia sí era fuerte, ¿verdad? Pero después de la firma de la paz, yo podría decir que sí, más o menos con la paz, pero paz exactamente no hay. ¿Por qué? Porque hay tanta violencia y eso es lo que yo veo hoy en tiempo, ¿verdad? Pienso yo que durante los 25 años que han transcurrido después de la firma de esos tratados, pues no ha variado mucho porque políticamente sigue la misma situación. Aún en lugar de mejorar, pues ha empeorado, ¿verdad? ¿En qué cree que hay que avanzar? Bueno, en lo que se refiere a la conciencia prácticamente del pueblo para cuando sea momento de tomar decisiones políticas, pues que estén bien conscientes y que hayan analizado bien por quién es que se tiene que dejar el destino del país políticamente hablando. Los entrevistados coinciden en que los acuerdos de paz han tenido poca importancia para los últimos 3 gobiernos en el país, a tal punto que es poco lo que se conmemora de un conflicto armado que dejó miles de víctimas. Con imágenes de Byron García, reportó Edwin Pitán. Damos paso al programa Razón de Estado, pero al volver, conozca la cifra de muertes violentas de mujeres en el país. Los datos preocupan a diferentes sectores. Qué bueno que continúa con nosotros en la señal de Guatevisión. Tenemos más información a esta hora. El 2021 se cierra con aumento de muertes violentas en mujeres. Según registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, hubo 398 víctimas mortales por ese tipo de flagelo.
El 2021 cierra con un incremento de muertes violentas en mujeres. Los registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses detallan que las víctimas son 398. El año pasado 360 mujeres murieron de manera violenta y en 2021 se sobrepasó con 18 víctimas mortales más. El 20 de enero en la avenida Simeón Cañas, en zona 2 de la capital, fue hallada muerta la investigadora del Ministerio Público, Luz María López Morales. El principal sospechoso de ese crimen resultó ser el esposo. El atacante de Luz María enfrenta juicio, aunque el proceso se ha suspendido en reiteradas ocasiones por artimañas de la defensa. Este año otro de los procesos penales emblemáticos ha sido el del crimen de Litzy Cordón, una joven que fue hallada muerta en Teculután, Zacapa, a finales de 2020, pero en este año su primo Kevin Rivas Cordón fue procesado por esa muerte. Otro caso fue el de Melissa Palacios Chacón, de 21 años. Ella desapareció el domingo 4 de julio y fue encontrada muerta al día siguiente en Aldea Las Palmas, en Río Hondo, Zacapa. En este caso hay dos capturados, María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle. Ambos son los principales sospechosos del crimen de la joven, quien tenía una amistad con María Fernanda Bonilla Archila. La violencia contra la mujer persiste. En la última semana de diciembre, dos jóvenes de San José Pinula fueron halladas muertas en un área boscosa de Amatitlán. Ambas fueron ultimadas según los análisis forenses del INACIF y así se cierra la cifra con 398 víctimas mortales. Además, este miércoles hubo crímenes violentos en áreas centrales de la capital. En el Cerrito del Carmen, zona 1, fueron ultimados 2 hombres y uno más fue baleado en la avenida Elena, zona 3 de la capital. Reportó Edwin Pitán. Mientras nosotros cuidamos de ti. Felices fiestas te desea CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presenta. Tenemos ya todos sus mensajes que han enviado a través del WhatsApp de Guate Reporta y vamos a comenzar con el reporte de una televidente que da a conocer las dificultades que enfrenta en la web del Ministerio de Salud para obtener la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Buenas noches. Quisiera saber cómo hace uno para registrarse para la vacuna de refuerzo para adulto mayor. Entro a vacunas.gov.gt y no me permite hacerlo. Mire, nuestro televidente Juan Gutiérrez se reportó de Sololá y nos envió una fotografía para evidenciar la sobrecarga de productos que algunos buses transportan en la parrilla. El reporte da cuenta de que este tipo de acciones pone en riesgo la estabilidad del colectivo, pues no son vehículos fabricados para transportar sobrecarga de productos. Cuida de los tuyos, mientras nosotros cuidamos de ti. Felices fiestas te desea CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. No deje de enviarnos sus reportes a través de Guate Reporta. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. El Ministerio de Educación se vio obligado a mantener medidas en clases debido a la pandemia. Al volver le presentamos nuestro reportaje especial. Sucedió en 2021. Noticiero Guatevisión. Mira, el sistema educativo en Guatemala se vio impactado debido a la pandemia por el COVID-19. En este reportaje especial vamos a recordar cómo diversos sectores intentaron implementar medidas para mantener una educación de calidad. La suspensión es tanto para el sector público y privado, personal administrativo y docente. También aplica para las modalidades de plan fin de semana y educación extraescolar. Felipe Garrán. Presente. Melody Sosetti. Jonathan Danilo. María Fernanda. Bueno,
Veo que estoy solo en el salón y es que hace 14 meses que los salones de clases están vacíos porque las clases presenciales quedaron clausuradas en todo el país. Hubo un domingo allá por marzo de 2020 que la ministra de Educación, Claudia Ruiz Casasola, así lo dispuso en una cadena nacional. Todas las actividades se reprogramarán posterior a las 3 semanas de suspensión de actividades. Pero esas 3 semanas se han ido ampliando un poco. Lo que es dramático es ver que la niñez del sector público está viviendo en este momento una situación de completo abandono. Mientras el sector privado veía cómo cambiar su modelo educativo para, a pesar de la distancia, mantener esa base. Trabajo en equipo, liderazgo, conocimiento de tecnología, prueba y error, percepción, discernimiento, pensamiento crítico, que eso es lo que necesita. En un momento dado uno no estudia para trabajar. El público recurrió a esto. Bienvenidos al programa Aprendo en Casa. Porque, según la ministra Ruiz, nunca se ha improvisado. O sea, desde el primer momento se trabajó una adecuación curricular. Sin embargo, la percepción es bien distinta. No tuvieron rumbo, tuvieron muchas ideas. Eso generó problemas de estrategia porque hacían una cosa, hacían otra. Los contenidos se distribuían a través del canal de gobierno y de aquellos en propiedad de la principal cadena televisiva del país. El tema educativo, sin embargo, no volvió a abordarse sino hasta el 30 de septiembre de 2020. En ese momento se estableció que el curso 2020 se terminaría a distancia y que sería en 2021 que daría inicio al sistema híbrido. Nosotros no estamos, ¿verdad?, capacitadas para estarles dando tanta tarea a los niños, ¿verdad? Y mientras eso pasaba... En primer lugar, están perdiendo todo este desarrollo académico. Luego está el aspecto relacional y el tercer aspecto es el tema emocional. Se dio por hecho que el sistema híbrido sería viable. Los estudiantes terminaron en manos de sus papás, de sus mamás, de sus abuelos. En la vecina El Salvador, el presidente Nayib Bukele, de políticas cuestionadas, activó un mecanismo para dotar de computadoras portátiles a todos los estudiantes. Aquí, desde la bancada Semillas, salió esta propuesta. Empezar a transitar hacia otras alternativas como educación virtual a distancia, este tipo de cosas. El Estado debería hacer su parte y garantizar el acceso a los niños y niñas que puedan tener este tipo de educación. Pero que, además de tener pocos apoyos dentro del hemiciclo, se topa también con la realidad de que la energía eléctrica llega tan solo al 92% de la población del país, que el internet móvil tiene una penetración del 42% y que las telecomunicaciones en Guatemala están regidas por un duopolio. Y eso nos va a generar un clasismo en materia cultural y educativa mucho más grave del que ya tenemos. Tal vez no todos tenemos para pagar internet, ¿verdad? En medio de ese abandono ha aparecido alguna idea creativa como la del profe Lalito en Quiché. Una solución que encontré fue ir hacia sus casas, ir a darles clases a domicilio. El profe Lalito ideó un triciclo cubierto con el que puede llegar hasta las casas de sus alumnos sin exponerse ni exponerlos al virus. Ahora mismo no tiene empleo, de hecho él labora ad honorem. Antes trabajaba en un colegio privado que es un sector que ha sufrido directamente de este desplante ministerial. Este año pues iniciamos bien, pero ya estos retrasos y estos paradas, estos parajes, estos frenos, no los comprendemos. Estamos inaugurando el ciclo lectivo en este centro educativo. Llegó el 2021 y la ministra dio el pistoletazo de salida desde San Benito Petén para que el 22 de febrero comenzara a operar el híbrido. Sin embargo, el 22 de marzo hubo un cambio repentino. Aquellos colegios incluidos en municipios en naranja tampoco tendrían permitido el retorno a las clases presenciales, ni siquiera en el sistema híbrido. Y esa modalidad está bien descrita, muy bien descrita en 2 acuerdos ministeriales del Ministerio de Educación. La idea del híbrido sobrevive, pero solo para municipios en amarillo. En amarillo tenemos en este momento 54 municipios, un promedio de 7.701 centros educativos para una matrícula de 559.240 estudiantes. En parte me gustaría, porque ellos aprenden más, pero en parte no, por el motivo de que el contagio que está ahorita en nuestra aldea, ¿verdad?, del COVID. Al inicio del ciclo escolar se asignaron 79.54 millones a las organizaciones de padres de familia con las instrucciones de poder adquirir insumos
para guardar las medidas de bioseguridad de los niños y de los maestros. Algo que, hay que decir, no compensa lo que se ha perdido en estos 14 meses. Se frenó ese desarrollo emocional. Entonces, eso afecta. En lo psicosocial, en lo emocional, en la alegría. Ahí sí hay que pensar en los máximos. Y el empuje lo demuestran algunos profesores. Si todos nos comprometemos a hacer lo que nos corresponde, podemos ayudar. Ese es un problema muy serio que posiblemente será evaluado con más detenimiento en el mediano plazo. Sin embargo, la herramienta que tenemos más a mano en este momento para entender realmente cuál es la situación de la educación en nuestro país son los números. Así que para ello, volvamos a las clases. Bueno, ya de vuelta en el salón vamos a volver a la pizarra y vamos a hacer un poco de matemática y de historia. Antes de la pandemia, el Banco Mundial contaba que 7 de cada 10 menores guatemaltecos no alcanzaban ni siquiera el nivel básico de comprensión lectora. La previsión es que, tras 14 meses de abandono, la estadística suba a 9 de cada 10. En cuanto a los establecimientos educativos, en enero de 2021 había 40.612 que, por el color dentro del semáforo epidemiológico del municipio en el que se encuentran, podrían haber retornado a las clases al menos en el sistema híbrido. Sin embargo, por el cambio de disposiciones ministeriales y por la infraestructura propia de cada establecimiento, en este momento tan solo 157 podrían hacerlo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, resulta que en enero, siempre de 2021, en 9.284 establecimientos de educación no tenían servicio de agua entubada, un requisito imprescindible para recibir alumnos en plena pandemia. Y como el problema con la educación viene de antes de la pandemia, veamos algunos datos que arroja la evaluación PISA para el desarrollo de la OCDE. En 2018 se pasó esta prueba a estudiantes guatemaltecos, así como a chicas y chicos de otros países con similar desarrollo económico. Con una nota mínima aceptable de 400 puntos, Guatemala obtuvo 369 en lectura, 365 en ciencias y 334 en matemáticas. Estos son, junto a los de República Dominicana, los peores resultados de toda la región latinoamericana. Mientras otros países en el mundo avanzaban para adaptarse a las condiciones que nos obligaba a estar la pandemia, el Ministerio de Educación en Guatemala no hizo absolutamente nada. Noticias, un hospital cerca de París, donde el 90% de los pacientes no están vacunados. Los médicos y el personal se preocupan por su capacidad para recibir pacientes a medida que aumentan los casos de COVID en Francia. A pesar de un mandato de vacunación para los trabajadores de la salud, un número significativo de agentes han sido despedidos porque se vieron afectados por la variante Omicron, dice el subdirector del hospital, Johan Murier, y se suma a los cuidadores agotados que han renunciado, han sido puestos en licencia sin goce de sueldo por negarse a la vacunación. Y el mundo registró un récord de casos de COVID-19 en los últimos 7 días, con una media de más de 935,000 contagios detectados por día del 22 al 28 de diciembre. El mundo registró un récord de casos de coronavirus en los últimos 7 días. Según un recuento de la AFP efectuado a partir de balances oficiales, hubo un promedio de 935,000 contagios diarios detectados entre el 22 y el 28 de diciembre. Gracias a la variante Omicron, el virus circula actualmente a una velocidad sin precedentes, y muestra de ello es que la semana con más contagios hasta el momento, la del 23 al 29 de abril, había tenido casi 120,000 casos menos en promedio por día. Una parte importante de los casos menos graves o asintomáticos sigue sin detectarse a pesar de la intensificación de las pruebas en muchos países, mientras que las políticas de testeo difieren de un lugar a otro. Los contagios identificados, que han aumentado en todo el mundo desde mediados de octubre, se han incrementado en un 37% durante los últimos 7 días en comparación con la semana anterior. Como contrapartida, esta explosión en el número de casos detectados por ahora no se ha traducido en un aumento generalizado del número de fallecimientos, que han ido disminuyendo durante 3 semanas en todo el mundo. En los últimos 7 días se han registrado de media unas 6.450 nuevas muertes diarias, la cifra más baja desde finales de octubre de 2020.
En el punto álgido de la pandemia, entre el 20 y el 26 de enero de 2021, se contabilizaron 14.800 muertes diarias. En 2 años desde el descubrimiento del coronavirus, se han detectado oficialmente más de 282 millones de casos en todo el mundo y más de 5.400.000 muertes. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de decesos relacionados con la pandemia podría ser de 2 a 3 veces superior, teniendo en cuenta el aumento de la mortalidad directa o indirectamente relacionada con el virus. ¿Qué hechos impactaron al mundo en este 2021 que está por concluir? No pierda detalle luego de esta pausa. Sucedió en 2021. Noticiero Guatevisión. A continuación, la agencia de noticias AFP comparte un recuento de los principales hechos mundiales y de Latinoamérica en el 2021. Protestas inéditas y cambios de gobierno marcaron un año en el que la pandemia apenas dio tregua. Acá los sonidos e imágenes del 2021.
Llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por estar con nosotros y nos vamos a despedir con las siguientes imágenes. Estas son precisamente compartidas por un usuario de YouTube que las tomó desde su dron en un recorrido por los bosques de Albany, Oregón. Como se puede apreciar, los miles de árboles se encuentran en un tono blanco. El bosque está completamente cubierto de nieve debido a que en el estado occidental de los Estados Unidos está vigente un aviso de clima invernal, mientras se espera que las nevadas continúen hasta el próximo martes. Excelente postal para decirle buenas noches.